Desde que nacemos, somos arrojados al mundo. La condición humana es la de un ser caído. Toda una tradición de filósofos y teólogos en la historia de Occidente lo afirma. ¿Es esto cierto? Lo es. Pero no por las razones que piensas. En el episodio anterior descubrimos que el origen mitológico de Eva precede a la Biblia por al menos más de 1000 años. En este video entramos al mito mismo. Exploraremos la historia de Adán y Eva para desentrañar lo que tiene que decir con respecto al nomadismo, la ética y el género. Yo soy Missy Alejandrina y esto es Solo Eva Sola. Episodio 2. Eva, la diosa nómada. ¿Cuál es la historia de Eva en el paraíso? En esta ocasión vamos a ver el mito creacional a través de sus ojos. Debido a la extensión y riqueza del relato, nos iremos deteniendo en cada fragmento relevante para comentarlo como se debe. Parte 1. Oh tierra, ¿dónde estás? Realidad antropológica del mito del Edén. Después de crear todo lo que existe, Dios crea a Adán, le hace señor del jardín del Edén, un lugar abundante en árboles frutales y criaturas de todo tipo, todas dispuestas a responder a los nombres que Adán les da. A continuación, le concede al hombre libertad casi total sobre el jardín. Puede comer de cualquier árbol, con una sola excepción, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Comerlo significa morir. Pero Dios observa a Adán. No le place ver al hombre solo, así que hace caer al hombre en un profundo sueño y toma carne de su costado para crear con ella a la primera mujer. Después de ello, una vez que la primera mujer y el primer hombre se encuentran, Dios les dice: multiplicaos y fructificad. El primer varón se reconoce en la primera mujer y decide llamarla varona, ya que es carne de su carne y huesos de sus huesos. Ella es la razón por la que un hombre deja a su madre y a su padre y se une para ser de nuevo una sola carne. Adán y varona están desnudos, pero no se avergüenzan. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Iniciemos por recordar algunos elementos del episodio pasado. En los mitos sumerios, algo que resalta es su énfasis en la arquitectura. Ciudades, palacios, burocracias. Su mundo es una ciudad. Sus dioses quieren construir ciudades. La cultura sumeria no es solo una cultura sedentaria, es, al igual que los egipcios, la cultura sedentaria. El pueblo hebreo, por otra parte, es seminómada y, al menos según las tradiciones bíblicas, habría partido de Mesopotamia para establecerse finalmente en la región de Canaán, la tierra prometida. Este hecho hace al jardín del Edén, en cuanto es un jardín de los placeres, contar al menos dos narrativas. Para una tribu que salió de Mesopotamia hacia una tierra desértica, la memoria de los jardines palaciegos debió constituir la fuente de lo que para ellos representaría la condición más idílica en la que un humano puede estar. Es decir, para una tribu que partió de una cuenca fértil al desierto, la imagen de un jardín es la imagen del deseo. O también se puede decir que esta es una memoria que retrocede a un tiempo aún más distante y nos cuenta el paso de una sociedad nómada relativamente igualitaria que cambia violentamente y contra su voluntad al modo de vida agrícola. Usualmente en las escuelas se nos enseña la transición del nomadismo al sedentarismo de una manera sobresimplificada, con el viejo mito del progreso. Es decir, obviamente el sedentarismo es una condición preferible al nomadismo porque es tecnológicamente superior, porque es más civilizado, porque viene después.
Esta versión de la historia de la revolución agrícola es conveniente para nuestra sociedad, pero también es anticuada e insuficiente ante la complejidad de los eventos históricos. Por una parte, no es claro que la vida sedentaria fuera mejor a la nómada, ni que las sociedades que se vuelvan al sedentarismo lo hicieran por voluntad propia, ni que el cambio a la misma sea irreversible, es decir, que se haya dado de una vez y para siempre. Al menos en el aspecto dietético, parecería que las poblaciones nómadas gozaban de una dieta más equilibrada, incluyendo a menudo carne, frutos, granos e incluso alimentos como miel u hongos. Los sedentarios, mientras tanto, vivían a base de pan, trabajo duro y cerveza, afligidos por la malnutrición y a menudo también por los problemas que conlleva el hacinamiento. Viéndolo de esta manera, no hay mucho que los nómadas pudieran haberle envidiado a los sedentarios. Toca entonces cuestionar por qué los humanos no se quedaron como nómadas. ¿No es el hecho de que haya sociedades sedentarias por todos lados una prueba de su inherente superioridad? No exactamente. Es decir, solo es posible creer en ello si cedemos a las hipótesis de Rousseau, aquellas que proponen partir de un estado de naturaleza inocente hacia el contrato social como único modelo de evolución social humana. Alternativamente, la historia del Edén nos habla de una sociedad que desmiente la idea del sedentarismo como destino final. Aquí, el pueblo de Abraham, que migra de Ur hacia las planicies cananeas, nos cuenta la razón de su renuncia a la vida urbana, escapar del trabajo esclavizante. En los mitos sumerios, específicamente en el de Atrahasis, los dioses crean al humano para hacer los trabajos más duros y ya. Eso es todo. Es la condición humana. Es cierto que después los dioses buscan erradicar a los hombres, pero esto no es porque los hombres hayan hecho algo malo. Simplemente es porque los dioses los encuentran demasiado escandalosos, molestos. Algo de razón tienen, pero no entraremos en ello ahora. En fin, la reacción que un humano puede tener hacia un mosquito que está talado y talada con su sonido en la oreja. Por otro lado, tenemos el mito de Adán y Eva. Aquí Dios también les encomienda un trabajo, pero aquello que les encomienda no es la ardua labor de excavar canales de irrigación y construir edificios. Es simplemente atender la creación que los sostiene. Cuidar del jardín es trabajo, sí, pero es un trabajo satisfactorio. Por lo que al menos aquí podemos ver que el trabajo, y en especial el trabajo de la tierra, no es una tortura, no al menos hasta después de la caída. Es más bien algo cercano a la recreación. Esto conecta con otro aspecto importante por abordar con respecto al Edén y el nomadismo, la división de labores por género. Al menos hasta este punto de la narrativa donde estamos, Adán y Eva son iguales. Ella es carne de su carne y huesos de sus huesos. Adán es Ish y Eva Isha. Ambos están desnudos, pero sin vergüenza. En el análisis de la siguiente parte del Génesis encontraremos un punto de quiebre. La tentación. Parte 2. Breakfast in Paradise. Cómo la mujer perdió el paraíso. La serpiente seduce a la mujer, insinuando que Dios le ha ocultado la verdad sobre los frutos del árbol del bien y del mal, diciéndole: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. La primera mujer encuentra que el fruto es bueno y lo comparte con su pareja. Los ojos de los dos se abren. A partir de ahora saben que están desnudos. Inmediatamente
sienten la urgencia de cubrir su vergüenza. A continuación, Dios se pasea por el jardín. Al oír su voz, la pareja se esconde y Dios les reclama la razón de su actuar. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué sabes que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del que te dije que no comieras? Adán confiesa su falta, pero en lugar de asumir su responsabilidad, le echa la culpa a su cónyuge por invitarlo a comer. La mujer a su vez denuncia haber sido engañada por la serpiente. Dios en consecuencia maldice a la serpiente, la hace arrastrarse e introduce enemistad entre ella y la mujer. Pero no solo eso, también hay enemistad entre el fruto del vientre femenino y el reptil. Un día, esta enemistad intergeneracional le aplastará el cráneo. En lo que respecta a la mujer, Dios la condena 3 veces. Parirás con dolor. Tu deseo será para tu hombre, y él dominará sobre ti. A partir de ahora, la tierra estará maldita, y el hombre deberá trabajarla hasta el desmayo para subsistir. El género humano morirá y regresará a la tierra de la que fue sustraído. Antes de proceder al último fragmento del mito creacional, debemos hablar de la serpiente en la habitación. Bueno, más bien en el árbol. No se va a discutir aquí qué hizo o si lo que hizo fue bueno o malo o si era un benefactor buscando darles conocimiento o un demonio que con sus palabras pudrió el género humano. Eso puede esperar para otro momento. Ahora mismo lo más importante es pensar, ¿por qué una serpiente? El pueblo hebreo, como hemos visto, fue un pueblo seminómada que se alejó de la civilizada Mesopotamia para alcanzar su tierra prometida. En Canaán se encontraron compartiendo la tierra con diferentes grupos étnicos y con sus dioses. Surgió la necesidad de diferenciarse e imponerse, crear nación. Aunque no es posible afirmarlo con certeza, tampoco es disparatado asegurar que entre las divinidades extranjeras serían las diosas madre aquellas que posarían más problemas para el discurso nacionalista del pueblo hebreo. ¿Qué quedará para socorrer a las mujeres una vez que el pueblo hebreo reduzca su panteón a un solo dios masculino? Nada. ¿Qué detendría a las mujeres de adorar a diosas como Ashtoreth u Ashera, las cuales solían ser representadas en compañía de serpientes y de las cuales hay pruebas arqueológicas de su presencia y culto en el reino hebreo? Su confinamiento a la esfera doméstica. La desigualdad entre hombres y mujeres no es indispensable para las sociedades agrícolas. Fue una dinámica social aceptada deliberadamente por la cultura hebrea. En el estudio, Los jardines de Adonis, y en el libro The Dawn of Everything, de hecho se aborda de manera abundante la elevada probabilidad de que la invención de la agricultura no haya sido causada por un solo evento de desarrollo tecnológico, sino por toda una red de fenómenos culturales, en principio de naturaleza estética, que, reforzándose mutuamente, cambiaron los métodos de producción tradicionales. Podemos aquí proponer 2 ejemplos de orígenes alternativos de la revolución agrícola. En los jardines de Adonis, la hipótesis del cultivo de plantas que perecen rápidamente en jardines de adoración a la diosa de la fertilidad en las culturas del mar Egeo, y también el tejido de mimbre como actividad propicia para la propagación y cultivo accidental de variedades de trigo salvaje cerca de comunidades humanas. La sumisión patriarcal de la mujer se fundó en una corrupción de la iconografía popular de las prácticas rituales cananeas. El pueblo hebreo se consolida con un monoteísmo que depende de regular la conducta sexual de ambos sexos para evitar matrimonios con tribus ajenas y de aislar a las mujeres de su identificación con las divinidades de otras tribus, justificando su dolor y servidumbre como elementos constitutivos de la esencia femenina, culpabilizando al individuo por la circunstancia en la que se encuentra.
ya no a los dioses o a Dios. Una idea que, como iremos descubriendo a lo largo de la serie, siempre será una moneda de dos caras. Parte 3. Born to Die. El porvenir de Eva. Ahora finalmente llegamos a la conclusión de este mito, mas no de la historia de Eva. De esa aún nos quedan al menos 5 capítulos que cubrirán los 2900 años que aún restan para llegar hasta nuestros días. Adán y su mujer están ahora condenados a morir. El hombre decide llamar de una manera diferente a su mujer, Eva, puesto que es madre de todos los vivientes. Dios decide que es necesario impedir que coman del árbol de la vida, pues no puede permitirse que se vuelvan inmortales ahora que tienen el conocimiento. Así que los viste con túnicas de piel y los expulsa del paraíso. Arrojados a la tierra para trabajar por el resto de sus días, caídos, Adán y Eva conciben a los primeros hermanos de la historia, Caín y Abel. Uno de ellos resulta ser el primer asesino de la historia, un agricultor. Posteriormente, la pareja produce un tercer hijo llamado Set para reemplazar al hijo perdido. Hay que decir que a pesar de que Eva es la madre de todos los vivientes, no se habla realmente mucho de ella como una figura que procure cuidados maternales. Se podría decir que esta fue otra manera de someterla. Se sabe que tuvo hijos. Uno de ellos mató por primera vez. ¿Eso la hace una mala madre? Al pueblo hebreo no le pareció conveniente abordar este tópico en aquel momento y, como veremos en los siguientes episodios y en lo que resta de este, eso va a tener consecuencias. La historia de Eva es una herencia de consecuencias. A partir de la caída, Adán y Eva se ven comprometidos a una vida de responsabilidad. Como diría Pam Norris en Eve, a Biography, no ser, sino hacer, con todo el placer y dolor que la conciencia conlleva. Este es también el principio de la libertad. Después de todo, ¿qué es aquí la responsabilidad sino la posibilidad de responder, en el sentido menos metafórico de la palabra, por nuestras propias acciones? ¿Cuál es la respuesta correcta ante una mujer desnuda con un fruto en la mano? Responder desde unas coordenadas determinadas. Responder ante otro, acusando a otro, condenando a quien respondió primero al otro por no dar la respuesta correcta a partir de una información insuficiente. Por eso hemos de morir. Ese parece ser el punto de unión entre sumerios y hebreos. No estamos supuestos a ser inmortales, a tener las respuestas correctas. Pero aquí, la muerte no es un castigo caprichoso de la diosa Ishtar. Aquí aparece como justicia. Es la justicia ante una ofensa. No es la justicia de un dios que se comporta como un rey. Es la justicia de un dios que se vincula con su gente por medio del amor y la ira. El dios hebreo es un dios celoso. En Gilgamesh, la relación arquetípica entre mortales es la fraternidad. Para los hebreos, la mortalidad empieza con 2 traiciones, pero también con la promesa de un día vengar el mal que se nos ha hecho. ¿Es esta una promesa de salvación? ¿Fue esta traición una acción perversa o una simple incontinencia? Eso lo descubriremos en el siguiente episodio de Solo, Eva sola. Muchas gracias por ver este segundo episodio. En el próximo episodio hablaré sobre cómo el mito griego de Pandora se mezcló con el de Eva y sobre cómo San Agustín crea, basándose en la figura de Eva, nuestra idea del pecado original. ¿Hay algún elemento del que te gustaría que hable más en detalle? ¿Cuál sería nuestra definición de lo femenino si el mito de la creación hubiera sido diferente? Discutámoslo en los comentarios. Suscríbete, da like y comparte.
Eso me ayudaría muchísimo. Las fuentes para este video y el anterior están en la descripción, también de los próximos. Trato de ponerlas siempre en pantalla cuando es pertinente, pero no siempre es posible. Muchas gracias por ver el video. Realmente, dentro de lo que cabe de un canal pequeño, ha crecido bastante a partir de la publicación del primer episodio. Espero tenerlos a lo largo de la serie aquí conmigo. Un saludo a todos los que hayan visto el primer episodio. También pueden dejarlo en los comentarios quienes van siguiendo la serie para que al final de los episodios les mande saludos. Bueno, en fin, nos vemos hasta la próxima.